Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando en el capítulo número 14 del libro de Proverbios, del versículo 26 al 35. Proverbios capítulo 14 del versículo 26 al 35, y hemos titulado nuestro tiempo devocional como Una sociedad justa y próspera. Una sociedad justa y próspera. Vamos a la lectura de esta porción que nos sirve de texto para esta mañana tener nuestro tiempo devocional. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente y estamos cotejando también con la Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios, Proverbios 14, 26 al 35. Los que temen al Señor están seguros. Él será un refugio para sus hijos. El temor del Señor es fuente que da vida, ofrece un escape de las trampas de la muerte. Una población que crece es la gloria del rey. Un príncipe sin súbditos no tiene nada. Los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. La paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como cáncer en los huesos. Quienes oprimen a los pobres insultan a su Creador, pero quienes los ayudan lo honran. Los perversos son aplastados por el desastre, pero los justos tienen un refugio cuando mueren. La sabiduría es venerada en el corazón comprensivo, pero la sabiduría no se encuentra entre los necios. La justicia engrandece la nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo. Y esto que estamos ahora revisando, perdón, me faltó el versículo 35. El rey se alegra de los siervos sabios, pero se enoja con aquellos que lo avergüenzan. Bien, esta porción que estamos revisando esta mañana es el final del capítulo 14. Y hemos revisado a lo largo de estos capítulos que el testigo fiel teme a Jehová y da a sus hijos la seguridad de la fe. En el versículo 28, algunos ven la descripción de un rey y su poder, pero podemos leer que conectando este versículo con el anterior, obtienen el significado de que el hombre temeroso de Dios es más seguro de que el rey con sus ejércitos. Para el versículo 29 vemos la paciencia de la sabiduría en contraste con la precipitación de la necedad. El verso 30 nos enseña nuevamente que una mente tranquila da vida a la carne, pero los celos, el resentimiento y otras actitudes mentales malsanas son perjudiciales para la propia salud. Los que oprimen al pobre ofenden a Dios. Y es así que el versículo 32 contrasta el final resultado de la vida del impío con la esperanza de los justos con respecto a la muerte. En el versículo 33 se nos recuerda que la esperanza tiene su lugar de reposo en la mente del sabio, pero no se la ve entre los insensatos. Esta porción es muy importante que nosotros podamos estar recordando a lo largo del día o a lo largo de estas semanas, porque se ha vuelto muy importante que nosotros podamos estar conscientes de estos elementos que están sucediendo constantemente a nuestro alrededor, estos elementos que están sucediendo. El versículo 35 culmina esta serie de pensamientos, esta serie de proverbios con la benevolencia del rey, su reconocimiento se ve basada en el carácter y las acciones propias de un hombre. Ya habíamos hablado sobre este actuar de las personas, ya habíamos hablado del carácter de las personas y nuevamente el escritor retoma este elemento, el carácter de las personas. ¿Cuántas ocasiones nos hemos visto nosotros afectados
por el resultado de nuestro carácter. ¿Cuántas veces nos hemos visto nosotros afectados por la forma en la cual actuamos y reaccionamos ante algún problema? Es muy desafortunado a veces el resultado que nosotros obtenemos cuando hemos actuado de una forma precipitada, cuando hemos actuado de una forma que no demuestra la fe que tenemos. Entonces, estemos nosotros muy dispuestos a ser enseñados, estemos muy dispuestos a ser guiados. Los versículos 26 y 27 describen el temor del Señor de dos formas muy singulares, de dos formas que habíamos revisado anteriormente. Si nosotros vemos estos dos versículos, habla de una fortaleza y como una fuente de vida. Los creyentes encuentran refugio en Dios. Él los protege de los asaltos del enemigo. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Y Dios vela porque no nos ocurra nada que al final no sea para nuestro bien. Romanos 8, 28. Como nuestro manantial de vida nos ha creado y también nos ha dado la vida eterna. ¿Sí? Meditemos en esto, estemos atentos a esto. Con estas seguridades podemos enfrentar las vicisitudes que se van presentando a diario en nuestra vida. Podemos enfrentar el final de esta, la muerte, y la eternidad desbordando de confianza. ¿De qué servirá entonces tener un reino si es que no hay nadie en él? Pregunta el versículo 28. En el pueblo numeroso está la gloria del rey. La sola demostración exterior de la realeza es vana. De igual forma, es vacía toda pretensión exterior sin verdadera sustancia que le respalde. De los versículos 19 y 32 hacen de ello un asunto moral y de interés propio. Yendo más allá del versículo 31, similarmente le agrega la motivación religiosa, avanzando en esa dirección y prometiendo que no necesitamos temer alguno de los riesgos involucrados. La justicia, clave de la grandeza de una nación, una receta que tal vez no ha sido probada aún, aunque su recíproca lo ha sido a menudo. Para tal sociedad, el amor y la fidelidad serían un elemento ideal. Y estos versículos nos ofrecen esta receta para los que hacen planes en esta conexión. Planear no tiene aquí significado siniestro. La justicia legal será también de importancia clave para ello. Los dirigentes son solo significativos como su pueblo. El versículo 28 señala las pretensiones sobre el liderazgo en la sociedad. Eso implica algunos de los elevados riesgos involucrados en trabajar por ellos y la necesidad de saber cómo tratar sabiamente la relación. ¿Sí? La realeza será un tema principal para el capítulo 16, aunque no antes de que en medio hayamos pensado mucho más acerca de Dios. ¿De qué sirve tener un reino si no hay súbditos? ¿De qué sirve que el hombre gane el mundo si pierde su vida? La paciencia es uno de los 7 frutos característicos del Espíritu Santo. Lo vemos en Gálatas 5:22. Recomendada y alentada en todas partes de la Biblia. El airarse con facilidad no es estimulado ni alabado como virtud en el hombre. El apóstol Santiago dice sobre esto: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia. Énfasis sobre Santiago 1, 19 y 20. En el versículo 30, nuevamente Salomón pone de nuevo el énfasis
en la tremenda influencia que tiene nuestra condición espiritual sobre el resto de nuestra vida, incluyendo la salud física. Dice en la Nueva Traducción Viviente, la paz en el corazón da salud al cuerpo. La paz en el corazón. En la Reina Valera 60 dice, el corazón apacible es vida de la carne. El corazón apacible aparece en agudo contraste con el genio pronto que se menciona en el versículo anterior. La paz que solo Dios puede dar impera en el corazón del creyente. La paz que tenemos por los pecados perdonados y por la confianza en el amor de Dios trae vida, vida y energía. Su contraparte, la envidia, es capaz de devorarnos como un cáncer. La pobreza puede ser el resultado de la flojera. Lo vimos hace un par de días. Sin embargo, ocurre a menudo que circunstancias que van más allá del control de la persona le llevan a pobreza. Junto con la pobreza, la persona sufre injusticia y abandono y es despojado de la posibilidad de tener ayuda, de tener recursos a su alcance. Aumentarle su desdicha al pobre es mostrar desprecio por Dios mismo. En la parábola del juicio final, Jesús tocó el tema de nuestra responsabilidad para con los necesitados. De cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Mateo 25, 45. Pero ayudar a los que están en necesidad es honrar a Dios. De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Mateo 25, 40. Estas palabras de consuelo tienen su punto culmen en el versículo 32. Para los que son creyentes, al llegar la calamidad, los malvados no tienen a dónde recurrir. Sus esperanzas están en este mundo y en sus cosas, pero ni la muerte misma no puede abrumar al pueblo de Dios que tiene su refugio en el Todopoderoso. Las enseñanzas bíblicas del Antiguo Testamento con respecto a la vida futura no son diferentes de las que encontramos en el Nuevo Testamento. No hay una diferencia, aunque no tan plenamente reveladas como en el Nuevo Testamento, no por eso dejan de aparecer en el Antiguo Testamento. Este proverbio, el versículo 32, es un mensaje de esperanza. Dice, pero los justos tienen un refugio cuando mueren. Es la segunda parte de este proverbio. Hay otros esparcidos a lo largo del Antiguo Testamento, como el Salmo 49:15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. El Salmo 73:24 nuevamente dice, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. El versículo 33, tal como aparece en las copias de los textos hebreos que están disponibles, resulta tan sorprendente que al parecer las antiguas traducciones llegaron a modificar un poco, pero el sentido que encontramos en la palabra es el corazón del prudente. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Es una nota al pie de página. Es una nota que nos sirve a nosotros. Y debemos entenderla, que en el corazón de los sabios mora la sabiduría, y los necios la conocen. De acuerdo a esto, estaríamos frente a un proverbio que nos dice que en ocasiones hasta los necios son capaces de reconocer la sabiduría. Los insensatos no pueden ver la sabiduría que hay dentro del corazón de las personas sabias. Sin embargo, pueden ver en sus propios actos algo que a ellos les falta, algo que no logran definir, que incluso pueden llegar hasta envidiar, que no comprenden, pero que forma parte de la sabiduría de parte de Dios. Quizá la vida que lleva el sabio le sirva al necio para ayudarlo a salvar esta barrera y ser pasado al lado de la sabiduría.
Estos proverbios nos hacen pensar en los gobiernos justos que deberían formar parte del mundo, el gobierno justo que deberían tener las naciones. Cuando los líderes de una nación actúan en forma justa, sus compatriotas salen beneficiados porque disfrutan de un mejor nivel de vida. También la justicia ensalza al país ante los ojos de las demás naciones, mas el pecado es afrenta de las naciones. Donde no hay justicia, viven malos ciudadanos y la nación es tenida en poco por los demás pueblos. Estos versículos finales, versículos 34 y 35, es uno de los proverbios que parece destacarse de los demás en cuanto a su poder para llamar nuestra atención. En pocas palabras, hablan mucho acerca de la historia del mundo y de los acontecimientos comunes y corrientes. El término naciones se aplica a grupos de personas. Dios juzga a las naciones, no por su poderío económico o militar, ni por sus recursos naturales. Él las mide en las balanzas del pecado y de la justicia. Debido a la maldad de su rey y de sus gobernantes, el poderoso imperio babilonio fue derrocado rápida e inesperadamente. Esto está en Daniel capítulo 5. La totalidad de las naciones de hoy enfrentan el juicio de Dios por causa de sus pecados que se han convertido en una deshonra general. El desmoronamiento de la familia, el aborto, el materialismo y la indiferencia moral. Donde quiera que vivimos tenemos que fomentar la justicia. Eso incluye la justicia cívica, mediante la que se honran y se aplican normas éticas. Y eso también incluye la justicia de Cristo, a través de cuyo evangelio no solamente las naciones son rescatadas de caer en la destrucción, sino que el alma de los individuos que las componen es salvada para la eternidad. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 13, porque capítulo 13, versículo 1 al 7 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. Este pensamiento es similar al que expresa Salomón en el versículo 35. Aunque es cierto que en ocasiones la persona justa sufre bajo gobiernos injustos, el principio general continúa vigente. Los gobernantes y los gobiernos que hacen del castigo de los buenos ciudadanos un hábito y que favorecen a los malvados no duran mucho tiempo. Así llegamos a la conjunción de la idea que da título a este devocional: una sociedad justa y próspera. El temor de Jehová, una verdadera fe o reverencia, es un gran atributo que es beneficioso para una nación. Aquí es la confianza del hombre fuerte, es decir, no ha de confiar en la fuerza, sino en Dios. La palabra fuerte demuestra que Dios es un bien para el débil, el fuerte, el pobre y el rico. Por lo tanto, la verdadera fe del fuerte da un refugio o lugar de seguridad y bienestar del mal para los hijos del hombre fuerte. De hecho, los hijos del hombre de fe, sea humilde o sea fuerte, reciben las bendiciones consecuentes de la fe. Se recuerda la manera de actuar, por ejemplo, de Sansón, que aun siendo fuerte fue humillado ante los filisteos porque estaba orgulloso de su fuerza y no siempre daba la gloria a Dios. Por otro lado, David hizo público el hecho de su fuerza y su coraje como valores de Dios y de que Dios era la victoria. Otra vez y otra vez encontramos en estos versículos, vemos el tema recurrente de la fe o la reverencia de un creyente, el temor a Dios, que ahora se vuelve fuente de vida y aleja una a una las trampas de la muerte, que aleja uno a uno los temores en cuanto a los peligros que enfrentamos día a día. Por eso, si pensamos en temores, ¿qué es lo que nos lleva a tener reverencia a Dios? ¿O cómo es este temor de Jehová?
En el temor de Jehová hay confianza primeramente, porque estamos confiados que no hay mejor resguardo para nuestra familia, que no hay mejor resguardo para la vida individual, para nuestra persona, que no hay mejor resguardo para nuestros negocios, para nuestras naciones. En el temor de Jehová hay vida eterna. Hay una fuente de vida eterna. Depender de Él nos trae vida abundante y confiar en Él nos da esta vida eterna. En el temor de Jehová hay una fuente de misericordia, porque nos muestra su amor, porque nos ha dado salvación y porque al darnos la vida eterna cumplió su palabra y cumplió todas las promesas. La Biblia contiene estas buenas nuevas. El primer paso es reconocer al Dios de amor y misericordia y mostrar nuestra reverencia hacia Él. Esto que hemos visto finalmente tiene una correlación bastante directa con el resto del libro de Proverbios. Debemos nosotros estar dispuestos también a ser un agente transformador en nuestra comunidad. No es solamente cuestión social, es una cuestión espiritual. Los creyentes siempre hemos tenido el desafío de buscar transformar la sociedad. Dice nuestro Señor, yo los he colocado como sal de la tierra. Los he colocado como esta lámpara que se coloca en lo alto, que no se coloca en lo bajo. Yo los he colocado como una ciudad asentada en lo alto. Y es necesario que ustedes actúen de esa forma. Hemos sido llamados a transformar también nuestra sociedad. Pero muchas veces queremos hacerlo con actividades dramáticas, tal como la legislación de normas morales. La palabra de Dios nos orienta para que busquemos la transformación de la sociedad con pequeños actos que redundarán en cambios profundos. Estos actos se verán en el diario vivir. ¿Cuál es la situación de la sociedad? Hay gran insensatez y envidia. Hay gran opresión y maldad que se han vuelto inherentes, que no son naturales en la sociedad, que se han ido filtrando a lo largo de las hebras de la sociedad. Por eso es necesario que la sociedad también vea nuestra actitud, que somos tardos para la ira, que somos apacibles. Y esto nos llevará a ser eficientes en nuestra comunidad. Se podrá notar, la misericordia, se podrá comunicar la justicia, será observada por los insensatos. La sociedad necesita ser cambiada y se logrará por medio de esfuerzos personales de los cristianos, donde debemos nosotros cada uno atrevernos a hacer estos cambios, comenzando con nuestra vida personal para luego dedicar nuestros esfuerzos a los cambios sociales. El versículo 35 subraya la actitud del rey hacia el prudente, el que tiene sentido común y hacia el que actúa de una manera vergonzosa. Por un lado está el favor del rey para su siervo prudente, y por otro lado se siente la ira del rey hacia el que se avergüenza de aquellos mandatos. Terminando este devocional, debemos pensar finalmente el que es importante que la benevolencia del rey es para el ministro entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. El favor del rey se extiende al ministro que le aconseja bien, que maneja sus asuntos correctamente, evitando así errores de la política, guerras innecesarias, gobierno opresor. En cambio se enoja con su ministro cuya conducta trae vergüenza a su gobierno.
Así, el versículo que hemos leído, los versículos que hemos leído esta mañana nos acercan más hacia el temor de Dios, como una vitalidad espiritual que rebosa amor, gozo y paz. Y con todo ello se vuelve un antídoto soberano contra el pecado y la tentación, para apartarse de los lazos de la muerte. Estos proverbios nos dan a entender que toda la nación depende tanto en la prosperidad de la industria, de la agricultura, de su economía, como en sus medios de defensa contra sus enemigos, especialmente los países que están limítrofes de la fuerza numérica de su población. Los países pequeños difícilmente pueden conservarse independientes, pues suelen ser presa de otros más poderosos recursos naturales y humanos. La mansedumbre es prudente, puesto que el que tarda en airarse se ahorra muchos disgustos y males físicos y morales. Por otra parte, los mansos cooperarán grandemente a mantener la sociedad en una atmósfera de paz y tranquilidad. En cambio, el que es de genio pronto, el que se encoleriza con facilidad, enaltece no a sí mismo, sino su necedad, con lo que expone a la vista de todos. El corazón apacible, el que de un temperamento equilibrado, no se pierde fácilmente. Es una fuente de salud, es vida para él mismo y contribuye a la buena disposición del cuerpo. Hemos pensado tal vez en que hemos actuado a veces imprudentemente, hemos llevado nuestras actitudes a resultados desafortunados. Hoy empecemos a ser más prudentes, hoy empecemos a tener más calma, más dominio propio, porque la impaciencia de espíritu puede ser como un fuego incontrolable, nos puede consumir a nosotros y todo lo que esté a su paso. El enojo divide a la gente, nos empuja a tomar decisiones precipitadas que solo provocan amargura y culpabilidad. A pesar de todo, el enojo en sí no es malo. Es una reacción legítima ante la injusticia y el pecado. Cuando sienta que comienza a enojarse, analice la causa. ¿Está reaccionando ante una situación o acción provocada por el mal y quiere enmendarla? ¿O responde egoístamente a un insulto personal? Ore que Dios le ayude a controlar su espíritu impaciente, canalizando sus sentimientos en acción eficaz y conquistando el enojo egoísta mediante la humildad y el arrepentimiento. Dios tiene una preocupación especial por el pobre. Insiste en los que tienen bienes materiales deben ser generosos con los que están en necesidad. Ayudar a los pobres no solo es una sugerencia de la Biblia, sino un mandato que puede requerir un cambio de actitud de nuestra parte. Estemos dispuestos a seguir las enseñanzas que Dios nos ha dado para lograr una sociedad próspera y justa, una sociedad que reconozca en Dios el proveedor de todos los bienes. Oremos. Bendito Padre, Señor, gracias te damos en este día, Señor, que nos has permitido despertar. Y Señor, hoy podemos observar tu bondad, tu misericordia, Señor, tu amor que has mostrado para con nosotros al resguardar nuestro descanso. Te pedimos por aquellos, Señor, que están en necesidad, que están en el lecho del dolor, que tienen enfermedad, Señor, o que han caído en desgracia económica, incluso moral, pero sobre todo, Señor, los que están perdidos espiritualmente. Permite de tu sabiduría, permite de tu discernimiento, háblales a su corazón, Señor, y muéstrale que tus caminos son mucho más excelentes, que tus mandatos no son causa de carga, sino de gozo. Señor, gracias, gracias porque siempre tu misericordia nos alcanza y tu amor, Señor, refleja tu grandeza. Permite, Señor, que más hombres, mujeres, niños sigan agregándose a esta nación celestial, Señor, a este llamado bendito que tú nos has hecho. Señor, perdona nuestras faltas, perdona nuestro mal carácter, nuestro egoísmo.
Y Señor, síguenos puliendo en tus manos y permítenos seguir creciendo hasta la estatura del varón perfecto. Todo lo dejamos en tus manos, Señor, lo rogamos y lo pedimos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Buenos días, Cari. Buenos días, hermano Alfredo Serrano. Buenos días, Natalie Barrón. Que el Señor les bendiga. Que tengan un excelente día.